Jóvenes, buenos días. En esta oportunidad vamos a hablar de la conjunción, de la normativa, de la conjunción, cómo es que la conjunción tiene una función específica dentro de un enunciado, dentro de una sentencia, dentro de un texto, dentro de una oración. ¿Ok? Entonces, pues, es importante, pues, saber que la conjunción, en cierta manera, también es una categoría gramatical considerada de tipo invariable porque no es afectada por ningún accidente gramatical, tanto género y número, sobre todo los dos principales. ¿Listo? Es una palabra que tiene la función simplemente de enlace dentro de la oración, ¿ya? Y desde no tiene particularmente un significado concreto como si sucede con la preposición, por ejemplo, ¿no? Que le da cierto significado, no tanto a la palabra, sino a todo el conjunto de la oración. En la conjunción simplemente puede pasar es un enlace, ya es un enlace, entonces pues siempre debemos tener en cuenta eso. Y conjunción desde como inventario, no es un inventario abierto, más bien es un inventario cerrado, porque existen palabras solamente que funcionan como conjunción. ¿Listo? Van a estar, claro, definidas en pequeños grupos, ¿no? En subgrupos. Del tipo copulativo, del tipo disyuntivo, del tipo adversativo, ya del tipo conclusivo, por ejemplo, vamos a tener diferentes tipos de conjunciones, diferentes subgrupos de conjunciones. Pero el hecho de que haya construcciones, por ejemplo, gramaticales, conjuncionales, o sea, no solamente palabras, sino también perífrasis o pequeñas construcciones que estén relacionadas con la conjunción, nos hace pensar que que la Real Academia puede considerar que sea una palabra de inventario abierto, pero tengan en cuenta que son construcciones gramaticales, o sea, no son solamente palabras. ¿Listo? Entonces, eso puede dar pie también mucho a una confusión. ¿Listo? Pero yo siempre he considerado de que es una palabra de inventario cerrado. ¿Listo? Muy bien, vamos a repasar rápidamente las reglas que corresponden a la conjunción para que podamos tener en cuenta. ¿Sí? A ver, dice la conjunción copulativa, ahí está lo que les decía, el conjunto, es un tipo de conjunción ya copulativa, la que junta, la que une, la que forma un grupo, la que forma un conjunto de palabras. ¿Listo? Dice la conjunción copulativa y, en este caso, forma la forma de E ante palabras que empiezan con el sonido I. Creo que este es uno de los más clásicos, ¿no? La copulativa I, cuando el segundo elemento empieza con I, ¿no? I latina en este caso, se toma la alternativa E. Por ejemplo, eres único e irrepetible. Por ejemplo, otro, necesito aguja e hilo, por ejemplo. Entonces ahí tienes, profe, pero hilo empieza con H, sí, pues gramaticalmente o textualmente empieza con H, pero fonéticamente hilo empieza con I, ¿no? Entonces, pues, hay algunas excepciones cuando el sonido I le sigue una vocal con la que forma un diptongo. Por ejemplo, la puerta es de madera y hierro. Por ejemplo, ahí en este caso, hierro, se mantiene la I, la copulativa I. Otro, come pequeños mamíferos y hierba. ¿Listo? ¿Ya? Y ese es uno de los casos, una excepción. ¿Ya? Y la otra excepción es cuando la conjunción se hace tónica y adquiere un valor adverbial en oraciones interrogativas. Y Irma, o sea, refiriéndonos, ¿dónde está Irma? ¿Listo? Entonces, pues, debemos tener en cuenta esos detalles. ¿Ok? Entonces es importante que nosotros como estudiantes sepamos bien cuándo se debe utilizar la conjunción, en este caso copulativa, cuándo se deben utilizar las conjunciones. ¿Listo? Muy bien. Ya, hay una notita ahí pequeña que está referido a las sílabas I, pero que tengan un sonido J, se mantiene la I, porque fonéticamente no hay una cacofonía. Y por ejemplo, dice, Mussolini y Hitler dirigieron gobiernos totalitarios, por ejemplo, el movimiento pacifista y hippie se opuso a la guerra de Vietnam. Si tú te das cuenta, si tú te das cuenta, nuevamente aparecen las famosas palabras extranjeras de en nuestra lengua castellana, la H es muda, no tiene una fonética J,
¿ya? No tiene una fonética gutural como es en el inglés, por ejemplo, ¿ya? Eh, el famoso, ¿ok? Entonces, pues, no, no hay confusión en ese caso, ¿ok? Listo, simplemente como anotación, ¿ya? Recuerda que todos los datos que estoy teniendo en cuenta son los datos que tiene el libro, sobre todo, ¿ya? También tenemos la conjunción disyuntiva o igualito pasa lo mismo con o. En este caso toma la forma de u cuando procede una palabra que empieza con el sonido o. Por ejemplo, no sé si el H es de plata u hojalata. Tendrá 7 u 8 años. Ahí en este caso es disyuntiva, la disyuntiva o, ¿ya? Si no es una conjunción adversativa que no debe confundirse con sino, ¿ya? Por ejemplo, conjunción condicional más adverbio de negación, ¿ya? Listo, presenta los siguientes valores. Dice, se usa para contraponer un concepto afirmativo a otro negativo expresado antes. Ya dice, no era marzo, sino abril. Dice sino junto, ya ahí en ese caso sino junto. A veces toma el valor de excepto. No quiero a nadie, sino a ti. Junto también. No, dice, puede tener un valor cercano a más que otra cosa que. No quería sino ser el primero de su clase. Entonces ahí tú lo puedes reemplazar. No quería otra cosa que ser el primero de la clase. No quería, mm, que dice más que ser el primero de su clase. Puede ser también, ¿sí? Si no junto. ¿Ya? Y si no, separado, es la suma de la conjunción sí, ¿ya? Que introduce una fórmula condicional y el adverbio de negación no. O sea, simplemente es una unión de una conjunción, ya condicional, y un adverbio. ¿Listo? Y eso creo que siempre les he explicado yo también a mis alumnos, el famoso truquito de introducir una palabra. En este caso, yo siempre he puesto un pronombre, ¿no? Pero en este caso te proponen una palabra. Mira, dice acá. Un truco sencillo para saber cuándo debe escribirse separado o junto, ¿ya? Dice, es ver si entre sí y no puede incluirse algún elemento sin pérdida de sentido en el texto. Por ejemplo, si no hubiera intervenido el juez, ¿ya? Por ejemplo, dice, si el juez no hubiera intervenido, por ejemplo, ¿ya? O sea, el juez lo cambias y lo pones en medio del adverbio y de la conjunción, ¿listo? Y si encaja es porque va separado. Si no encaja es porque el si no va junto, ¿listo? Entonces, pues, o simplemente pones un pronombre, pues, si él no hubiera intervenido, por ejemplo, ya está. Listo, entonces puedes tenerlo en cuenta que va separado. Eso no es novedad, eso siempre se ha enseñado, siempre se ha explicado, se ha tenido en cuenta esos detallitos. Listo, te recomiendo que lo hagas, hazlo, practícalo, ya, y vas a ver que te va a resultar. Listo, y también tenemos por último acá la conjunción más. Más es una conjunción adversativa, pero más sin tilde, ojo, más con tilde es un adverbio de cantidad. Quiero más arroz con tilde. En este más conjunción que equivale a pero, ¿listo? Dice, no podía dejar de temblar, mas no era de miedo. No podía dejar de temblar, pero no era de miedo. ¿Listo? Ahí está la anotación, no lleva tilde. ¿Listo? Muy bien. Otro, se debe colocar la coma antes de la conjunción, pero excepto cuando relaciona dos adjetivos, perdón, directamente, en cuyo caso es coma optativa. Ejemplo, dice, lo creen soberbio, pero es tímido. ¿Te das cuenta? Hay dos adjetivos que está separando, soberbio y tímido. ¿Ya? Ahí se puede poner la coma igual, también lo puedes colocar, no hay ningún problema, pero es optativa. ¿Por qué es optativa? Depende del contexto. Si tienes, por ejemplo, estás narrando un evento, una característica física ya de alguien, ya, y por ahí pues pones esta oración que tenemos ahí. Y ya tienes una numeración, viene una numeración continuada con punto, comas y comas, perdón. ¿Listo? Entonces, pues, en este caso puedes ponerle una comita como para darle cierta dinámica al texto, o si ves que hay mucha carga de comas, no lo pones, ya está. ¿Listo? O sea, por eso en este caso es optativa. ¿Listo? Pero recuerda que cuando hay pero, la conjunción pero, ponle una coma. Si es que no hay adjetivos, ¿ya? Siempre hay coma. ¿Listo? Y por último tenemos el famoso queísmo, que es un vicio
es un vicio del lenguaje, ¿ya? El queísmo y también el dequeísmo, ¿no? En este caso no está no veo el dequeísmo, pero listo, pero hay que tener en cuenta. Dice, el queísmo es la omisión de la preposición de, ¿está bien? Antes de la conjunción que. Por ejemplo, me alegro que hayas venido. ¿Listo? En lugar de me alegro de que hayas venido. ¿Listo? Ya. Dice, una forma de determinar si la expresión presenta o no queísmo es reemplazar a partir de qué con el pronombre eso. Veamos, dice. Te preocupaste que no pasáramos calamidades. Te preocupaste eso. Es queísmo, porque ahí tiene que ver, te preocupaste de que no pasáramos calamidades. Te preocupaste de eso. ¿Ok? Listo, igualito. Me fijé en que tenía manchas en la cara. ¿Sí? Me fijé en eso. Ahí está. Listo. O también puede ser, me fijé de que tenías manchas en la cara. Me fijé de eso. También puede ser en este caso. Creo que hay cierta concordancia. Se puede utilizar. Pero también puedes tenerlo ahí en que tenía manchas en la cara. Me fijé en eso. ¿Listo? Si funciona, si funciona este cambio de la palabra eso, ¿listo? Simplemente ahí tú te vas a dar cuenta si la oración tiene queísmo o de queísmo, ¿no? En el caso de que sobre la palabra. Muy bien, listo. Creo que eso es lo más importante de la conjunción, ya, las reglas principales de la conjunción no normativa. Me parece que están sencillas, son unas cuantas que son necesarias aprenderlas y tenerlas en cuenta, ya. Desarrolla la pregunta 241 de tu libro para que puedas presentarlo por la plataforma Alexia. ¿Listo? Estaré esperando y lo presentas y ya está y no hay ningún problema. Y ahí estaremos luego en clase desarrollando los ejercicios que nos correspondan. Muy bien, listo. Te dejo. Estudia, por favor, repasa tus temas, repasa tus textos, repasa tus apuntes, investiga, entra a internet. Tienes muchas herramientas para poder investigar. Hazlo, por favor. Nos estamos viendo en clase. Chao, cuídate.